Continuando con la parashá Re'eh, en el capítulo 13 vemos las palabras de Moisés al pueblo de Israel. Dice: todo lo que yo les ordeno, eso es lo que deben hacer, no agreguen ni quiten nada. Esto hace referencia que a todo quiere decir, alude a que tanto a las cuestiones de importancia como a las aparentemente intrascendentes, ambas deben cumplirse con el mismo fervor y entrega. Ahora Moisés explica algo sobre los falsos profetas o pseudo profetas. Dice las palabras de Moisés: si surge entre ustedes un profeta o un visionario de sueños y te anuncia una señal en el cielo o un milagro en la tierra, en caso de que se cumpla la señal o el milagro que anunciara, y sustentándose en eso te diga: sigamos a otros dioses que no conoces y sirvámoslos, no obedezcan a ese profeta o a ese visionario de sueños, pues Hashem su Elohim quiere ponerlos a prueba para saber si aman a Hashem su Elohim con todo su corazón y con toda su alma. Ustedes deben seguir a Hashem su Elohim, a Él deben reverenciar, sus preceptos deben cumplir, su voz deben escuchar, a Él deben servir y a Él deben apegarse. Ese pseudo profeta o visionario de sueños deberá ser condenado a muerte por haber hablado falsamente en nombre de Hashem su Elohim, que lo sacó de Egipto y te liberó de la esclavitud. El pseudo profeta pretende desviarte del camino por el que Hashem tu Elohim te ordenó que te condujeras. Así acabarán con el mal que haya entre ustedes. Explican cuando las palabras de Moisés dicen: no obedezcan a ese falso profeta. Hashem los pone a prueba a ustedes para saber si aman a Hashem. Hay una pregunta: ¿pero acaso Hashem requiere poner a prueba a las personas para saber si lo aman o no? Sí, Él todo lo sabe. Más bien, el objetivo de los desafíos es saber concientizarse, elevar a uno al nivel de tomar conciencia del bendito sea. A primera vista, los desafíos que uno halla en su camino parecen contradecir su objetivo de vida, pero al superarlos satisfactoriamente, revela la intención suprema de los mismos, que no es otra que brindarle a uno la oportunidad de alcanzar el nivel superlativo de conciencia de la divinidad, o sea, del bendito sea, y de conexión con Él. Solo a través de superar los desafíos uno toma conciencia de su genuina capacidad y de la energía divina que la inspira. Continúan las palabras de Moisés: y dice: no obedezcan a ese profeta o a ese visionario de sueños, repito, pues Hashem su Elohim quiere ponerlos a prueba para saber si aman a Hashem su Elohim con todo su corazón y con toda su alma. Ustedes deben seguir a Hashem su Elohim, a Él deben reverenciar, sus preceptos deben cumplir, su voz deben escuchar, a Él deben servir y a Él deben apegarse. Ese pseudo profeta o visionario de sueños deberá ser condenado a muerte por haber hablado falsamente en nombre de Hashem su Elohim, que lo sacó de Egipto y te liberó de la esclavitud. El pseudo profeta pretende desviarte del camino por el que Hashem tu Elohim te ordenó que te condujeras. Así acabarán con el mal que haya entre ustedes. Ahora Moisés explica acerca de
aquellos misioneros idólatras. Dice las palabras de Moisés: si tu propio hermano, hijo de tu misma madre, o hijo, o tu hija, o tu esposa, o tu padre, trata de inducirte secretamente a la idolatría y te propone vayamos y adoremos dioses ajenos. Esos son dioses de los que nunca supiste ni tú ni tus patriarcas. Son de los dioses de las naciones que están alrededor de ustedes. Todos esos dioses son nulos, tanto los que están cerca de ti como los que están lejos, de un extremo al otro del universo, como en el caso del sol, la luna y las estrellas, explican. Continúa Moisés y dice: no lo tengas en consideración ni lo escuches. Cuando te pida piedad por su vida, explican, si bien se debe amar al prójimo, no ames a este que procura inducirte a la idolatría. Explican. Continúa Moisés y dice: no le tengas piedad, no le tengas compasión, ni lo encubras. Debes matarlo, tu mano deberá ser la primera que se levante contra él para causarle la muerte, seguida de las manos de todo el pueblo. Deberás apedrearlo hasta causarle la muerte por haber tratado de alejarte de Hashem tu Elohim, que te sacó de la esclavitud de Egipto. Así todo Israel lo sabrá y tendrán miedo de cometer otra perversidad como esa entre ustedes. Ahora hay una explicación sobre una ciudad apóstata. Dice las palabras de Moisés: si en alguna de las ciudades que Hashem tu Elohim te da para residir, escuchas decir: surgieron hombres perversos que incitaron a los habitantes de su ciudad diciendo: vayamos y adoremos a dioses de otros. Deberás averiguar, investigar e inquirir bien acerca del tema. Y si resulta ser verdad y se comprueba que ese acto repugnante fue hecho en medio de ti, matarás indefectiblemente a los habitantes de aquella ciudad a espada y la destruirás por completo, con todo lo que haya en ella, y también a sus animales deberás matar a espada. Luego deberás juntar todos sus despojos en su plaza mayor y quemar por completo la ciudad con todos sus despojos en desagravio a Hashem tu Elohim. Esa ciudad quedará reducida por siempre a un montón de ruinas, nunca más podrá ser reconstruida. No te lleves ninguno de esos objetos o escombros. Así se calmará la ira de Hashem y se compadecerá de ti, y en su compasión te hará prosperar tal como le jurara a tus padres. Y termina aquí con estas palabras Moisés diciendo: obedece a Hashem tu Elohim para cumplir todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, para hacer lo que es recto a los ojos de Hashem tu Elohim. Declara el Talmud que jamás hubo ni habrá una ciudad apóstata, de modo que la normativa que la rige es más de carácter teórico que práctico. La Torá plantea el caso como hipótesis de estudio y como antecedente para derivar de ella disposiciones en materia de halajá, o sea, el derecho judío. Cuando explican, cuando las palabras de Moisés dice: ustedes son hijos de Hashem, ahora en el capítulo siguiente
Este verso califica el servicio al bendito sea como el de un hijo a su padre. Sin embargo, el verso en Isaías y Yeshayá, capítulo 41, califica dicho servicio como el de sirviente a su amo. En verdad se trata de dos disciplinas complementarias. Mientras un hijo sirve al padre desde el amor que siente por él, el sirviente sirve a su amo desde el deber y como tal desde el temor y la reverencia que dicha relación establece. Y si bien el impacto del servicio desde el amor es mayor que el del servicio desde la subyugación y la reverencia, este último tiene una gran ventaja. En el caso del hijo que sirve a su padre por amor, es el amor del hijo el que lo motiva a obrar, y como tal, es una relación sumamente subjetiva. El hijo siente amor hacia su padre y por consiguiente lo sirve. En el caso de la relación del sirviente a su amo, el sirviente se despoja plenamente de cualquier consideración propia y subjetiva para consagrarse a servir a su amo, porque ese es su deber. Pero también el servicio del hijo tiene una ventaja con respecto al servicio del sirviente, porque mientras el servicio de este último es producto de una relación adquirida entre dos partes ajenas entre sí, sirviente-amo, el servicio de un hijo es natural, como natural es la relación que lo une con su padre. Más que un vínculo entre ajenos, es una relación a nivel de esencia. El capítulo 14 inicia con esas palabras: ustedes son hijos de Hashem. Aquí Moisés busca explicar la responsabilidad de Israel como hijos predilectos de Hashem. Repito, ustedes son hijos de Hashem Soloquín, no se hagan heridas en el cuerpo, ni se rapen ninguna parte de la cabeza en señal de duelo. Explican, literalmente no dice en ninguna parte de la cabeza, sino en el medio de los ojos, expresión que tiene el sentido de en medio de la cabeza. Por la complementación de este verso que encontramos en el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 21, resulta que la prohibición de hacerse rapar es extensible a cualquier parte de la cabeza. Continúa las palabras de Moisés y dice: eres un pueblo consagrado a Hashem, tu Elohim. A ti te eligió Hashem para sí, entre todos los pueblos de la superficie de la tierra, para que le seas el más preciado pueblo.